Y ahora que hemos hablado de la historia del mundo entero, ya sea en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con España en el siglo XX? Hola a todos, soy Adrián Vázquez y el día de hoy voy a hablar uno de los antecedentes de las cuales son importantes para España, el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. En la siguiente presentación que veremos es la Alfonso XIII. Alfonso XIII era un rey que, a pesar de su poca edad, él empezó a gobernar ya a sus 16 años en 1902. Por otro lado, su mamá, María Cristina de Habsburgo y Lorena, había ejercido la regencia. Ahí vemos la imagen de Alfonso XIII con su mamá, ya que el rey era muy chico para gobernar, y cuando ya empieza su gobierno. Por otro lado, en el gobierno del rey estaban dos partidos que se podían votar, el conservador y el progresista. O sea que solo se podía votar de Cánovas, Sagasta, Cánovas, Sagasta. Pero estos partidos desaparecieron gracias a que sus fundadores desaparecieron también, o bueno, extrañamente. También se impuso una reforma con el fin de detener al falseamiento electoral, es decir, que votaban por nombres falsos o por gente que ya había fallecido. Ahí tenemos una foto de los dos hombres que tenían en esos partidos. Lamentablemente, para el reinado de Alfonso XIII ocurren tres batallas que ahorita mismo lo vamos a ver. La primera de ellas es la batalla hispanoamericana, un conflicto en la que España se enfrenta contra el imperialismo estadounidense, o en pocas palabras, con Estados Unidos. Tras esta dura batalla, en 1898, España pierde sus últimas colonias en América, que serían Cuba y Panamá y Costa Rica. Aún así, aparece en este contexto la generación del 98, que fue un grupo de poetas y escritores que explican claramente cómo va a ser la situación de España más adelante. Uno de estos ejemplos que di fue de Unamuno, o Miguel de Unamuno, como queramos decir. Pero bueno, eso fue mucho antes. Lo más inicial que se viene más adelante es la guerra de Marruecos, una batalla en la que España lucha con este territorio, es decir, con Marruecos. Y a pesar que las familias que eran millonarias pagaron una suma cantidad de dinero con el fin de que sus hijos no vayan a la guerra, pasa una trágica accidente en Barcelona, también conocida como la Semana Negra. Y ahí vemos las imágenes del suceso. Ya hablamos de la historia de la batalla hispanoamericana y de la guerra de Marruecos, pero también tenemos la huelga. ¿Y de qué trata esta huelga? Digamos que fue una ejecución por parte de los militares hacia los manifestantes. ¿Y por qué? Simple, porque como en España había iniciado lamentablemente muy bajo, los manifestantes se decían que eran comunistas y por eso los militares tenían miedo a que esos manifestantes hicieran una revolución como fuese o como se hizo en la Revolución Rusa. Tras esto, escucharemos uno de los videos importantes para la época en el reinado de Alfonso XIII. Entero a contemplarnos, nosotros todos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde, y toda esta labor siguiéndola con paso firme, sereno y varonil, despreciando. Bueno, en teoría aparece un personaje importante. Tras ver este video, nos damos cuenta de que ese señor es Primo de Rivera. ¿Y quién fue este señor? Primo de Rivera fue un general y, digamos, un militar español, el cual, cansado de esta situación y esta crisis que España sentía o que pasaba, ya que había una crisis política y social, da un golpe de Estado en 1923, con el fin de mejorar al país. Tras esto, Primo de Rivera lidera o decide hacer la batalla de Alhucemas, ya que la otra batalla que tuvo Marruecos fue un fracaso total.
y a pesar de las huelgas que se hizo que España tuviera una gran victoria merecedora. Por otro lado, la relación de Primo de Rivera y Alfonso XIII era demasiado buena, ya que el rey apoyaba que Primo de Rivera hiciera su dictadura. Para salirnos del contexto de batallas, Primo de Rivera creó y publicó numerosas obras públicas e incluso hizo que la economía española estuviera en una gran prosperidad. Por ejemplo, creó telefonía, correo, entre otras cosas más. Pero más adelante pasa una tragedia para la dictadura, que sería el inicio de la decaída en los años de los 30. Aquí más adelante que vemos en la portada, la dictadura no se pudo sostener demasiado, por lo que Primo de Rivera demite y a pesar de su dura caída, el rey, es decir, Alfonso XIII, intenta poner otra dictadura con otro dictador. Sin embargo, la gente se cansó y lo mandaron a votar, es decir, que no se pudo cumplir esa dictadura. Tras este fracaso, obviamente, el rey abandona el país y en los años de los 30 se dan las elecciones municipales con el fin de dar un nuevo gobierno. Y es aquí que ganan los partidos republicanos, que sería la nueva era española. Ya en el siguiente video veremos cómo se desarrolla la Segunda República, que será un factor importante antes de la guerra civil y dictadura de un personaje importante que mencionaremos ya en esa exposición. Muchas gracias y espero que esto le haya servido demasiado.